Inventario de pasivos ambientales mineros del Estado de Hidalgo, a cargo de Francisco Arceo y Cabrilla y Rafael Gutiérrez Aguilar. La conducción y comentario será a cargo de Ramón Lugo López. Ya estamos aquí y retomando la parte del tema de, bueno, continuando con el tema de geografía, para mí es un gusto participar en esta presentación de nuestros compañeros del Servicio Geológico Mexicano, los cuales vienen a hacer una presentación relacionada con los pasivos ambientales mineros. Por supuesto que es importante, pues, un poco conocer también este contexto antes de que les dé la palabra y les haga la presentación de los mismos. Quisiera mencionar que, como antecedentes, bueno, no es muy difícil de revisar la historia minera de México. Rápidamente se puede uno meter a la internet y buscar la gran cantidad de actividad que ha tenido nuestro país a lo largo de los años. Esto quiere decir que en términos de explotación minera, bueno, pues hubo mucha extracción, sin embargo, hubo pocas acciones derivadas a la parte de la remediación o a la parte que tenía que ver con el cuidado de los desperdicios o de los depósitos que quedaron resultado de esta extracción tanto de nacionales como de extranjeros. Baste recordar también que México, bueno, ha tenido gran auge en la cuestión minera y que también a lo largo de más de 500 años hay algunos estados que han sido eminentemente mineros. En la actualidad, unos datos también, de acuerdo al quinto informe de gobierno de la administración pasada, se dice que México, la 10ª parte de la superficie está concesionada para la explotación minera, aunque también aquí hay algunos otros datos, como dicen, yo tengo otros datos, y regularmente dicen que es la 5ª parte, ya aquí nuestros especialistas nos dirán qué pasa con esto. Al 2017 se expidieron 25.710 concesiones, lo que significa 24 millones de hectáreas del territorio nacional. Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas ocupan el 50% de estas concesiones. Y bueno, el sector minero metalúrgico representa el 4% del PIB nacional, de tal manera que también México es un lugar muy atractivo para la inversión minera. Entonces, pero pasando a esto y después de esta actividad, pues generan muchas cuestiones de residuos que se convierten en jales, en depósitos olvidados, y que actualmente la legislación minera ya implica o exige remediación o acciones posteriores al cierre de la mina. Me voy a permitir después, al término de esto, hacer otros comentarios, y bueno, voy a proceder a presentar a nuestros invitados. Tenemos al ingeniero Francisco Armando Arceo Cabrilla. Él es ingeniero geólogo de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura por la ESIA, del Politécnico Nacional. Tiene estudios de posgrado en Ciencias Geológicas y del 94 al 2012 ha realizado varios diplomados. En la Escuela Regional de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Guerrero formó parte del jurado calificador del Diplomado en Geología Regional en el módulo de Metalogénesis y Yacimientos Minerales. Su trayectoria profesional del 79 a la fecha la ha desarrollado en el Servicio Geológico Mexicano, antes Consejo de Recursos Minerales. A nivel nacional ha participado en numerosos congresos, talleres y seminarios exponiendo los resultados de sus trabajos e investigaciones, así como también en el plano internacional en los países de Ecuador, Guatemala y Bolivia. También nos acompaña el ingeniero Rafael Gutiérrez Aguilar. Él es ingeniero agrónomo zootecnista de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, con estudios de posgrado en manejo de recursos naturales en la Universidad Autónoma de Chihuahua. La experiencia profesional desde 1994 como administrador de unidades de producción agrícola y pecuaria, elaboración de proyectos productivos, consultor de FIRA y de la SEDATU desde 2008. A la fecha trabaja en el Servicio Geológico Mexicano, en la actualidad como encargado de la subgerencia de uso de suelo, coordinando, revisando y evaluando manifestaciones de impacto ambiental, informes preventivos, ordenamientos ecológicos territoriales, modelos de aptitud minera, estudios de línea base y en aspectos de vinculación con la actividad minera. Ha participado en varias convenciones y seminarios mineros a partir de 2010, realizando ponencias del tema ambiental minero. Les damos la bienvenida
y le cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, por estar aquí el día de hoy para ver los avances del proyecto de inventario pasivos ambientales mineros del estado de Hidalgo. Les comento un poco como preámbulo. Este proyecto acaba de terminar el primer año de dos, que está financiado por el Fondo Sectorial CONACYT-INEGI. Salió la convocatoria, concursamos, participamos y bueno, fuimos acreedores a estar desarrollando el presente proyecto. Bueno, un poco como antecedente, los pasivos ambientales en México no hay un registro pues como tal, no hay un registro donde nos digan características, dónde están ubicados, entre otras cuestiones. Entonces nos dimos nosotros a la tarea, como Servicio Geológico Mexicano, de hacer la propuesta de tener un inventario como tal. Históricamente el inventario que se tiene por parte de la Semarnat en el Cisco se refiere más bien a hechos que han ocurrido en cuestiones sobre hidrocarburos. Ok, bueno, entonces vamos por cuestiones de tiempo, a presentar lo que son los resultados de esta primera etapa. El objetivo pues de esta primera etapa es tener un listado básicamente de los pasivos que pudieran estar dentro del estado de Hidalgo. La propuesta inicial de este estudio, de este proyecto, contempló 494 sitios de una base de datos inicial que se tiene en el Servicio Geológico Mexicano a través de los años. Está en información vectorial. Se hizo una recabación de información o de análisis sobre cartas geológicas mineras y de localidades, encontrando ahí 280 sitios adicionales a los iniciales. Se inició la etapa de campo, la cual consistía en hacer la verificación en cada uno de estos puntos, levantar una ficha con información respectiva de ellos, de localización, de lugar, de dimensiones, historial, de cuando se podía detener, fotografías, videos, etcétera. Y pues bueno, se hicieron estos recorridos en todo el estado. Básicamente, como les comentaba, se recopiló la información, características físicas, biológicas de la parte urbana y poblacional y del entorno que hay en cada uno de ellos. También dentro de los recorridos, obviamente, hubo interacción con personales de las presidencias municipales, con personales de los ejidos, con comunidades. Y de ello, todavía en los recorridos se levantaron se verificaron 287 puntos adicionales a los que ya se tenían inicialmente. Esto dio un 60% más de lo que ya se tenía en cuanto a la propuesta inicial y a lo que se había investigado. De ello, entonces, tuvimos un universo de información de 494, que es la información vectorial inicial, 287 que fueron identificados en los recorridos de campo y 280 de las cartas de la investigación que se hizo, dándonos un total de 1061 sitios verificados. Estamos hablando más del 50% de lo que se propuso inicialmente. Esta es la distribución, este es el estado de Hidalgo y la distribución de todos los puntos, de los 1061 puntos, los cuales fueron visitados y verificados. Y bueno, podemos decir que de esos 1061, 755 realmente fueron catalogados como pasivos, 306 fueron en diferentes estatus, que fueron 176 fueron activos, 82 no pudieron ser localizados y 48 sitios fueron sin acceso. Estamos hablando que estas bases de datos, en su momento, en su recorrido, las personas que levantaron en las bases de datos que tenemos, tenían un estatus pues, en ese momento de estar inactivos pues, o parados. Muchas de ellas
por las cuestiones económicas o de precios de metales, pues esas minas a lo mejor en ese momento estaban paradas, ¿no? Pero bueno, a la hora ya de hacer nuestros recorridos y recategorizar, pues bueno, se encontraron esa parte. También bases de datos en las cuales no fue posible, se llegó al sitio y no fue posible identificar el punto. Se hicieron diferentes tipos de análisis, cambiaron datum, se hicieron diferentes cuestiones para tratar de ubicarlos en base a la información que se tenía, pero al final de cuentas pues no lo fue posible. Nosotros en cuestión de los equipos que adquirimos o de las propuestas, fue la adquisición de drones, y bueno, eso fue algo muy beneficioso para nosotros en nuestros recorridos, porque muchas veces llegas y no es lo mismo tener una imagen, una fotografía a pie de piso, que no te puede dar muchas veces las dimensiones, o no logras tú dimensionar la situación o el aspecto del PAM que se encuentra, y con estos equipos realmente pues nos fue de gran ayuda. Por ejemplo, el que tienen ustedes a su mano superior izquierda, es la carretera que va de Pachuca a Actopan, antes de bajar, se llama San Juan Solís. Yo tengo toda mi vida pasando por ahí, y realmente yo nunca identifiqué realmente esta parte. Va la carretera, es por este lado, pero nunca lo ves, o sea, todo lo que está hacia adentro no lo dimensionas, no lo logras ver. Yo hasta que me enseñaron la fotografía y lo ubiqué. Entonces creo que estos equipos para nosotros en ese momento, para este tipo de trabajo, te deja bastante información y una visión más amplia de lo que puede ser la dimensión de los pasivos. Obviamente, como también decimos, había lugares que los teníamos, por decir, de hecho, como inactivos, como pasivos, pero que realmente ya estaban, en su momento de que nosotros hicimos ya la ubicación, ya los habían reactivado o tenían actividad otra vez, por lo cual simplemente se levantó la ficha que ya estaban como activos, no se considera como un pasivo ambiental, pero se fue al sitio, y muchos en los cuales pues realmente son propiedades pues particulares, están cercados, y pues bueno, no fue posible contactar a las personas, o muchas veces también nos impidieron el paso para llegar. Fueron las menos de las veces, pero bueno, son parte del trabajo que se realizó. Bueno, entonces tenemos que, por decir, de la información vectorial inicial, el 60% quedó realmente como pasivo, el 40% ya cambió de estatus con nuestras características. De las cartas geológicas, el 74% casi entró como pasivos, y pues bueno, de los que se identificaron en campo, pues obviamente pues todos se levantaron como realmente pasivos ambientales. Esta información, bueno, tenemos que de los que fuimos del estado de Hidalgo, el 70% estamos hablando son de minerales no metálicos, y el 30% de metálicos. Fue una mayoría en cuanto a la información que se tiene. Y bueno, la información que hay de una y otras bases de datos muchas veces se traslapa, ¿no? Entonces a lo mejor por eso ahí, por si de las cartas geológicas dice, bueno, nada más una se encontró o se identificó como metálico, pero bueno, mucha información que venía en las cartas ya se tenía considerada en la información vectorial. Bueno, ahí en ese mapa lo que queremos mostrar es simplemente la distribución que hay de los pasivos en color anaranjado, y los verdes los que tienen otro tipo de estatus dentro del estado de Hidalgo, que estamos hablando de un 70-30 aproximadamente en porcentaje. Bueno, como les comentaba, pues bueno, el equipo que utilizamos en cuanto a los drones, pues para nosotros fue importante. Y bueno, este es un pequeño video, 1 minuto y medio más o menos, simplemente de algunos sitios en los que estuvimos participando y recorriendo, y en el cual se levantaron información. Así es de Engansá, es en Hidalgo. Ahí hubo hace 2 años, parece fue que hubo dos fallecimientos, y es de no metálicos, es Huichapan, por ahí creo que es Tula. Entonces también es importante denotar que
a lo mejor dicen el no metálico, o nos enfocamos más al metálico por el efecto o el mayor efecto que pudiera tener el pasivo en cuanto a la salud humana y el bienestar, pero bueno, también denotamos que los no metálicos también tienen su riesgo pues para el ser humano. Ahí también es en Tecozautla, ahí también hubo un fallecimiento, parece, ahí nos acompañó Protección Civil para hacer el recorrido, y ahí hubo también, y es de no metálicos. Entonces digo, en cuanto a los recorridos, pues también pudimos constatar esa parte. Como resultado de esta primera etapa, básicamente el objetivo, lo entregable es realmente tener una base de datos con información. Eso es en Zimapán, es una presa de Jales en Zimapán, la cual es la que se subió y ya se entregó. Ahorita posteriormente les voy a mostrar básicamente la conjunción de esa base de datos y de la información que se tuvo. Es una primera propuesta que se irá, obviamente, de este segundo año, con la mayor información que se tenga, se va a ir alimentando y va a cambiar un poco. Bueno, esta es la base de datos que se entrega. Aquí viene cada uno de los 1061 puntos, con todas las características capturadas de que se levantaron en campo. Y obviamente esta, al final de cuentas, se va a ampliar más. De aquí simplemente esto ya tienen un link en el cual nosotros nos vamos, picamos y nos lleva aquí a la ficha escaneada, la que se levantó en campo con todas las características. Hay una serie de información que se llenó. Entonces, todo esto es lo que se hizo en campo para cada uno de los sitios, y con información fotográfica y visual de cada uno de ellos. Nosotros cerramos y nos podemos ir al sitio, y en el sitio pues tenemos las fotografías. Por ejemplo, 160, aquí nuevos, ok, 127, ok. Esta por sí es la mina, se llama La Preciosa. Tiene aquí estuvimos tomando, aquí está el equipo multiparamétrico para muestreo de agua, está la sonda, y bueno, tenemos diferentes, cómo está la cuestión de la contaminación. Enfrente de la mina pasa el río. Entonces es una información que antes realmente no se tenía, ahora ya está ubicada, está caracterizada, bueno, está todavía por completar, porque bueno, también se hicieron lo que son muestreos de agua. Por decir, aquí en la ficha viene, ahí hubo un muestreo de suelo, 3 de agua, una dentro de la mina, y una aguas arriba y otra aguas abajo del cauce del río. Entonces, bueno, esta información, como les comentaba, no existía. La idea es básicamente que en México se tome una propuesta como tal para tener ubicados estos sitios y posibles afectaciones o que pudiera haber. Por decir, como les decía, es la de Enganzá. Aquí hubo lamentablemente dos defunciones. Y bueno, si estas imágenes, obviamente nosotros no podíamos entrar,
si no es también con ayuda del equipo y de los drones, hubiera sido imposible tomar esto. Realmente está clausurado por el gobierno del estado. Y bueno, esa es información, como les decía, que básicamente no se tenía, ¿no? Y bueno, esta es la base de datos, como les digo, y la idea es irla acrecentando ya con los resultados de laboratorio, de los análisis que se van a hacer de los muestreos y información todavía que se va a hacer, análisis por ahí de riesgo. Y bueno, este es el resultado de la primera etapa de este trabajo. ¿No se quiere comentar algo? Pues bueno, pasamos a la parte de las preguntas. Por favor, su nombre y procedencia, y al término un servidor hará algunos comentarios. Adelante, por favor. Perdón, ahí el punto. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Martínez, vengo del CIPNOR. Es un tema muy interesante y me llama mucho la atención los resultados preliminares, porque básicamente es levantar un inventario, ¿no? En su experiencia, esta información que es muy valiosa, ¿cómo se transfiere al gobierno para que haga algo con minas abandonadas y que están todavía generando contaminación? Okay. Sí, como contaba, mira, esto es un primer paso muy importante porque no se tiene este tipo de registro y no está considerado como tal. El gobierno no lo tiene, pues, pero bueno, ya precisamente saliendo de este tipo de proyectos, esta propuesta porque básicamente es como una propuesta metodológica, la idea es precisamente que sea retomada precisamente por el gobierno y que pueda ser obviamente replicada y que ya digan, bueno, es que lo tenemos que hacer así. Primeramente, ¿por qué? Porque en México no hay como tal, por decir, en países como España, en Chile, sí hay un registro, un inventario de todos estos pasivos y es parte del gobierno y es obligatorio, y hay unas metodologías ya específicas para ello. Nosotros obviamente pues retomamos toda esa parte o experiencia internacional porque en México no lo hay, ¿no? Nosotros como Servicio Geológico participamos en la Asociación de Servicios Geológicos Iberoamericanos y estamos retomando esa parte de los pasivos, digo, de esos países que sí ya tienen experiencia y que sí ya tienen ese registro para poderlo llegar. Entonces, una primera parte es esta propuesta de metodología, retomarla, presentarla, tenerla y bueno, al final de cabo que sea ya por parte del gobierno que retome el hecho de que sea, determine pues quién tendría que ser o de qué manera poder llevar y continuar con este tipo de inventarios. Esa sería una primera etapa. Una segunda etapa, obviamente, ya teniendo un inventario y ya teniendo una evaluación de esos inventarios en cuanto a un riesgo probable para el medio ambiente o al ser humano, bueno, entonces ya podrías tú definir cuáles tendrían los que tendrían mayor riesgo y un campo de aplicación inmediata en cuanto a qué se va a hacer con ese pasivo. Y otra, pues quién se va a hacer cargo de ese pasivo, porque al final de cuentas, aquí también ya después sería el hecho de quién se va a hacer cargo de él, ¿no? Tendría que tener un dueño y ese que tendría que hacerse responsable de él, ¿no? Y el gobierno ya tendría la pauta para poderlo hacer. Por acá hay otra pregunta. José Martínez de INAHUE. Es una pregunta técnica y es sobre si cuando volaron en las minas con sus drones, en algún momento noté que hay unos cañones y tienen video de esos cañones. Entonces la pregunta es si ustedes alguna vez perdieron al dron de la línea de vista o no tuvieron algún riesgo de que el dron se les fuera a perder. Mira, los equipos que se adquirieron precisamente tienen una serie de seguridad, pues, en ese sentido. Bueno, no se volaron tan alto como para perderse, obviamente, porque es puntual lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero bueno, si se llegara a perder, hay un botón en el cual tú lo contactas, bueno, lo aplicas y el equipo regresa al lugar de origen, si tú llegas, ¿no? Dos, si por cualquier cosa al revés, o sea, el equipo por cualquier situación llega a perder contacto, el equipo por sí solo se desconecta del control y regresa al punto de partida. O sea, hoy en día los equipos ya tienen muchos candados en cuestiones de seguridad
y realmente pues, te puedo decir que, bueno, según lo poco que hemos investigado, porque nosotros no teníamos experiencia en el uso, ni en el uso ni en el conocimiento de ellos, ¿no? Pero cada 2 años se va descontinuando un dron, o sea, cada 2 años el modelo cambia y cambia y cambia, entonces estás adaptando a uno cuando ya está el otro, y si estos que adquirimos tenían mejoras, pues para cuando terminemos el proyecto, ya llegó otro, ¿no? Pero bueno, son equipos bastante seguros en ese sentido, y te digo, y para nosotros muy útiles pues para dimensionar. Sí, el comentario va en vías de que si estás dentro de un cañón y se te pierde, no va a poder regresar, ¿no? En cielo abierto regresan. Sí. Entonces okay. me llama la atención porque nosotros tenemos drones, aprovecho el comercial, sí. Drones que navegan solos, y justamente una de las aplicaciones es entrar en ese tipo de cañones, donde si el piloto ya no lo ve o pierde control, el dron puede ubicarse, navegar y obtener este tipo de imágenes. Y la pregunta que viene a colación es si sería de utilidad tener una representación tridimensional de ese espacio. Sí, pues puede ser también demasiada utilidad. Te digo, básicamente nosotros vamos a seguir incursionando en el equipo, y bueno, pero sí es, digo, el asesorarnos realmente, como ustedes que ya tienen mucho mayor experiencia en tipo de equipos, pues bueno, poder incursionar, ¿no? Nosotros, de hecho, pues bueno, hay que llevar una serie de reglas que lo tienes que dar de alta en la aeronáutica civil, y que el seguro, y que bueno, una serie de cosas que tuvimos que ir aprendiendo en el proceso, ¿no? Antes de utilizarlos, pero bueno, igual estaría bueno poner en contacto con ustedes y claro, muchas gracias. Plática, ¿no? Al contrario, a ti. ¿Algún otro cuestionamiento? Por acá. Yo. Hola, buenos días. Yo soy Sí, Dora buenos días. Ledesma y soy del INEGI, estoy en el área de investigación. Y yo estoy haciendo parte de los costos de remediación. Entonces es muy importante lo que tú estás haciendo, porque aparte lo tengo que georreferenciar. Y los costos de remediación, pues hay muchas técnicas, desde que duran 20 años y te cuestan $5 por metro cuadrado, hasta más de 150,000 pesos, ¿no? Por metro cuadrado. La pregunta es, si vas a homologar a la hora de que saques de tus muestras la composición química a la base que tienen ya en el REC. ¿Por qué? Porque el REC se basa en las empresas y sus emisiones actuales. Están ligadas con clase de actividad económica. Yo sé que esto es minería, ¿no? Entonces, hacer como que completar esa base de datos, ya que el manejo de los compuestos químicos junto con la clasificación del CIAN, y además calcular por tipo de sustancia, en este caso metálico o no metálico, te dan diferentes costos por hectárea o por, o sea, la unidad de medida que tengas, ¿no? Y la densidad, o sea, esas son unas de sus variables, o sea, se necesita la densidad que encuentres del contaminante por metro cúbico para poder hacer la homologación a un costo que se le va a transferir ya al consumidor o al gobierno, a lo que sea, y ver en cuánto tiempo se puede pagar eso para poder estimar y dar una política pública para la remediación. Entonces, no sé si estás pensando en homologar con la base de datos del REC, esa es una pregunta, y la otra es, ¿para cuándo tendrías tu base de datos? Okay. Sí, mira, la pregunta, bueno, la primera pregunta sería no, por el alcance del proyecto, no realmente. No hemos llegado hasta, bueno, sabemos que de ahí es como les comentaba al inicio, bueno, la primera pregunta es parte, pues es pauta inicial, pues, de todo esto, pero el proyecto no llega a la parte de remediación, sí a la parte de ubicar, ¿no? Y cuantificar, pero no, nos detenemos un poco ahí. Y sería la primera no, pero sí sería muy interesante, y también por ahí lo platicaba, el que pues poder hacer una propuesta o bueno, esto ya es como comercial también, o sea, que se le diera seguimiento a estos tipos de propuestas dentro del fondo para que, bueno, no nosotros o quien gane la convocatoria pueda darle continuidad a esto, ¿no? O sea, tener la base de datos. En la base de datos estamos hablando que esta base de datos dentro de en este agosto terminamos la primera etapa del proyecto, el primer año. El año que entra, en agosto, ya estaríamos con la base de datos ya completa con los resultados y los análisis de campo y el estudio de riesgo. Pero solamente cubriría la composición química, ¿no? Sí, sí.
Sí, sería la ubicación y la composición química en cuanto a los resultados que se tienen y una evaluación preliminar de riesgo en cuanto que pudiera haber. Sí, porque bueno, yo lo que estoy viendo es que hay un problema de difusión, o sea, aparte de que das a la atmósfera el contaminante o al suelo, ese a su vez viaja hacia los acuíferos. Así es. Y son modelos de difusión los que nos faltan hacer para ver cuál es el impacto, no nada más localmente, sino en toda el área, y si eso llega a cerca de las comunidades o donde hay una empresa productiva, o como se le pueda llamar en términos económicos, yo no soy economista, de tal manera que tenga el vínculo con el consumidor. Ya sea que estén ahí las vaquitas y le saquen la leche y entonces se contamina o tienen enfermedades a largo plazo la población o la localidad del lugar. Porque lo que se ha detectado es que en el estado de Hidalgo se ha crecido exponencialmente los casos de cáncer en hueso y que se activan a la hora de que llegan a la pubertad y que ya van 4 generaciones en eso. Entonces, por ejemplo, cadmio, mercurio, arsénico, son cancerígenos. Sí. Y eso sería increíble porque se podría ver cómo es toda la fenomenología de tal manera que puedas ligar cuestiones económicas, cuestiones de remediación con cuestiones de salud. Y eso pues, se aplica en una rama nueva que se llama estadística georreferencial. Sí, yo creo que es muy importante e interesante esta parte. Como le digo, primeramente el hecho de que ya se pueda tener ubicados e inventariados y con un análisis preliminar, pero obviamente, como les digo, sí es bueno darle seguimiento a esto para llegar a lo que usted menciona, o sea, sí conjuntar esta información con la demás información para llegar, como usted dice, ya a una parte regional y a donde hay ciertas afectaciones, porque realmente no lo hay. Por decir, hay estudios, sí, obviamente en el estado de Hidalgo, pero sí, ahora que, bueno, que inicialmente nos pusimos a investigar un poco sobre ello, son estudios pero muy aislados y como usted lo dice, no hay difusión. O sea, hasta es difícil luego encontrarlo, sobre todo en cuestiones de investigación, por decir, análisis o caracterización de jales o de aguas. Entonces, sí las hay, no están conjuntadas y son estudios aislados, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, la idea es, obviamente, y lo idóneo sería que toda esa información, esta que estamos obteniendo nosotros junto y otras más, exactamente, hubiera quien conjuntara esto para tener ahí, y bueno, pues puede ser una idea o algo que INEGI y CONACYT pudieran retomar para darle seguimiento precisamente a toda esta información que está generando y no que se quede como un proyecto, un estudio aislado que se hizo muy bien, dio resultados, pero hasta ahí se quedó, ¿no? Así es, pues yo los felicito y me da mucho gusto que tengan este proyecto. Sí, sin nada más para complementar la pregunta de usted, el año pasado se hizo en convenio con el INEC un primer inventario de sitios donde se está utilizando los gambusinos, los mineros artesanales están usando mercurio para el beneficio de oro y plata. Entonces ya se tiene un primer avance con respecto a los minerales de mercurio, al uso del mercurio en México. Sí. ¿Algún cuestionamiento más? Si no, vean, yo en la cercanía aquí con Rafa y con la gente de Servicio Geológico Mexicano conozco el proyecto. Yo estoy radicado en la Coordinación Estatal Hidalgo y bueno, hemos estado manejando y algunas cuestiones tienen que ver precisamente, creo que lo que hay por hacer. Bueno, yo no dudo que va a ser un proyecto exitoso, estos PAM, y que seguramente, además de lo considerado, de los entregables que ya tienen del mismo proyecto, se deben considerar establecer políticas públicas ambientales a partir de la consolidación de convenios interinstitucionales o de licitaciones públicas abiertas, para, de acuerdo a la metodología que generen nuestros amigos del servicio, bueno, pues caracterizar todos los pasivos ambientales en México. Ese es el gran reto, ¿no? Porque imagínense, Hidalgo, pues es un estado minero, pero no comparado con Chihuahua o con estados mucho más activos en la cuestión de minería. El INEGI, bueno, pues en esa historial de actividad geográfica cuenta con cuadros, con especialistas que obviamente se pueden sumar a este proyecto, con representación territorial en todo el país y con laboratorios, si bien pues aún con algunas análisis no completos, pero pueden ser parte de este estudio.
Por lo cual, pero yo de un estudio de factibilidad y pertinencia, creo que pudiese esta institución, que es el INEGI, sumarse a este gran proyecto y bueno, considerar si es factible incorporarlo como yo creo que estarían los términos de información de interés nacional por los años que ha tenido la minería en México y por las afectaciones que pueden causar en este sentido. Finalmente contribuir a la toma de decisiones para el diseño de políticas públicas y generar un inventario nacional. Con el Servicio Geológico hemos trabajado en convenio, ya en otros proyectos, ejemplo la Carta 250.000 geológica, que bueno, pues puede ser un antecedente para darle continuidad a este proyecto. Y finalmente, sí, yo celebro mucho que haya caído en manos del Servicio Geológico, porque tiene el desarrollo del proyecto, porque tiene precisamente, conoce los alcances, las implicaciones, las cuestiones que son de áreas de oportunidad y fortalezas de la gestión pública. Entonces, es una institución que ha venido trabajando ya en el marco del servicio público y que, bueno, valoraría en términos adecuados la pertinencia y la participación en la continuidad de este proyecto. Y no queda más que agradecerles y darles su reconocimiento a los ingenieros por tan logros presentados y evidentes. Gracias. Gracias.